En nombre de la Especialidad de Prevención de Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, les damos la más cordial bienvenida a nuestro panel de preguntas y respuestas, Teletrabajo, responsabilidades del empleador y riesgos para la seguridad y salud del trabajador, organizado en conjunto con la empresa Sustainable. Saludamos a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad externa presentes en esta transmisión. Esta actividad es la segunda parte del seminario del mismo nombre, realizado el martes 11 de agosto, oportunidad en que los profesionales de Sustainable, señorita Pamela Fuentes y señor Darío Araya, dieron a conocer algunos aspectos importantes sobre la nueva ley de teletrabajo y los efectos del mismo en la salud de los y las trabajadoras. Durante el seminario surgieron muchas preguntas entre quienes participaron, y por razones de tiempo quedaron varias de ellas sin responder, por lo que se acordó realizar esta segunda jornada, en la que Darío Araya junto a Mariela Arévalo darán respuestas a esas y otras consultas que puedan surgir entre quienes nos acompañan hoy. Para dar inicio a este panel, dejamos con ustedes al moderador de la jornada, el profesor de la especialidad de prevención de riesgos, señor Ricardo Pastenes Marchand, quien es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y magíster en salud pública de la Universidad de Chile, diplomado en salud ocupacional de la Universidad de Chile, diplomado en salud ocupacional de en toxicología laboral en la Pontificia Universidad Católica y en habilidades docentes en la Universidad Técnica Federico Santa María. Se desempeña como docente de la especialidad de prevención de riesgos de la sede Concepción desde el año 2002. Estimado Ricardo, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias, Isabel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este panel de preguntas y respuestas, tal como decía Isabel. En la primera parte de este seminario que se hizo hace un par de semanas, ¿cierto? Nos quedamos cortos de tiempo para poder dar curso a todas las preguntas que surgieron en esa oportunidad, y por eso también decidimos hacer esta segunda parte para que podamos tener entonces el espacio de consultas y de respuestas, ¿ah? Este seminario, ¿cierto?, organizado por la especialidad de prevención en conjunto con la empresa, por los profesionales de la empresa Sustainable, a quienes ya agradecemos en esta oportunidad, ¿cierto?, su colaboración. Eh, Quizás como para contextualizar un poco, un breve resumen de lo que se vio la semana antepasada, ¿cierto?, en este primer seminario, en donde se abordaron temáticas asociadas obviamente al teletrabajo y a las responsabilidades de los empleadores y los trabajadores en el tema de los riesgos y el control, ¿cierto?, de estos riesgos. Básicamente, en esa oportunidad, bueno, se mencionaron y se abordaron temáticas asociadas a la ley, obviamente, la ley 21.220, que modifica el Código del Trabajo en temas de materia de teletrabajo, y todo el cuerpo legal asociado a eso junto con algunos dictámenes. Se hicieron algunas definiciones conceptuales de lo que significa, ¿cierto?, el teletrabajo y el trabajo a distancia, y se abordaron en el fondo todas las dimensiones que esta temática tiene que ver con estos temas de seguridad y salud. Desde el lugar donde se presta el servicio, el derecho a retracto, el registro de cumplimiento de jornada, el contrato de trabajo, que es un tema que ha salido bastante en las preguntas, y temáticas asociadas a seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo el deber general de protección, ¿cierto? Esto de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos también salió bastante el tema, y fue tocado por los profesionales, particularmente Darío. La implementación, cómo implementar todas estas medidas de control, ¿cierto? Y también Pamela, que nos ilustró respecto de cuáles son los principales riesgos que están apareciendo en esta modalidad de teletrabajo, y también la prevención, ¿no?, asociado, por ejemplo, a temas trastornos musculoesqueléticos, temas de iluminación, fatiga visual, ¿cierto? Y otros factores como temperatura, ventilación. Entonces se abordaron desde distintas temáticas todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y como les decía, quedamos con la necesidad, ¿cierto?, de poder responder a todas las preguntas que fueron surgiendo en este primer seminario. Por eso, nuevamente agradecer a los panelistas, ¿cierto?, y a la empresa para que pueda ayudarnos a responder todas estas preguntas. Bueno, antes de presentar a los panelistas, informamos que a las preguntas referentes a las presentaciones que quedaron sin responder en la primera parte de esta actividad, se van a sumar probablemente las que surjan hoy, ¿cierto?, de quienes nos acompañan, y que las pueden realizar a través de comentarios en los Facebook U Santa María, USM Concepción y Prevención de Riesgos USM. Algunas vamos a tratar de seleccionar, ¿cierto?, y contestar
por los profesionales. Bueno, los presento entonces. Primero, la señorita Mariela Arévalo Higueras, directora de Sustainavalue, ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Compañera ahí de carrera, MBA de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Derecho y en Recursos Naturales y Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y experto profesional en prevención de riesgos de nuestra universidad también. Ha ocupado cargos altos de responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Auditor líder interno Trinormas ISO. Ha participado en la implementación de sistemas de gestión integrado ISO 14001, 9001, OSAS 18000 en empresas como Maciza, donde fue jefa de responsabilidad social empresarial. Celulosa Arauco, Minera La Escondida, tiene un currículum interesante, Mariela. Además, profesora nuestra, part-time de nuestra casa de estudios para la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, y además participa del Magíster en Medio Ambiente, mención Ingeniería en Tratamiento de Residuos de la carrera de Ingeniería Química. Así que agradecemos a Mariela entonces su participación hoy día para las respuestas a las preguntas que van a ir surgiendo. Y también, junto con Mariela, en la otra esquina está Darío Araya Torres, director de Sustainavalue también. Darío, abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo y magíster en Derecho Laboral de Seguridad Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con más de 20 años de experiencia, se ha desempeñado en asesoría jurídica de empresas con presencia en Chile y en otros países de Latinoamérica. Actualmente, entre otras asesorías y representaciones legales, trabaja en compliance legal y se desempeña como abogado litigante en diversas áreas del derecho, en especial el área laboral. Así que ahí está Darío. Muchas gracias, Darío, por acompañarnos entonces en esta oportunidad. Saludamos también a todos los que nos acompañan en las redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas que vamos a... que quedaron en el tintero la vez anterior. Así que vamos a comenzar, aquí las tengo ordenaditas, las preguntas, y bueno, las que vayan surgiendo en el camino las vamos incorporando si el tiempo lo permite también. Aquí hay un grupo de preguntas primero que tienen que ver con temas más bien de la ley. Entonces quizás Darío puede ayudarnos en esta primera parte. Por ejemplo, hay preguntas que están relacionadas con el contrato, ¿eh? Con respecto al teletrabajo. Dice, ¿el teletrabajo solo se puede pactar al inicio de la relación laboral o es posible hacerlo durante la vigencia de la misma? A ver si nos puede ayudar. Las dos opciones. El trabajo a distancia y el teletrabajo se pueden pactar al inicio de la relación laboral, pero también podría pactarse de común acuerdo entre el trabajador y el empleador durante la vigencia de la relación laboral. Así que, ¿y cuál es la importancia de esta distinción? Que a lo mejor puede ser, es que cuando se pacta desde el inicio de la relación laboral, para volver después, o sea, para cambiar esa modalidad a trabajo presencial en las dependencias del empleador, se requiere que estén de acuerdo tanto el trabajador como el empleador. Sin embargo, cuando se pacta durante la relación laboral, los dos tienen el derecho a pedir, tanto los dos, cuando digo los dos, es el empleador y el trabajador, tienen derecho a pedir que se vuelva al régimen normal, o sea, presencial en las oficinas o en los lugares de trabajo del empleador, avisando con 30 días de anticipación al empleador si es el trabajador o al revés. Perfecto. Sí, de hecho había una pregunta también relacionada porque decía, ¿puede el trabajador o el empleador dejar sin efecto el acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo? O sea, por lo que tú respondes, efectivamente... Sí, pero sí, claro. Solamente, o sea, solamente en el segundo caso que yo mencionaba puede uno de los dos. Cuando se pactó durante cuando se pactó durante la jornada laboral, o sea, durante la relación laboral. Ok, perfecto. ¿Cuál es el plazo para registrar en la Dirección del Trabajo los contratos a distancia o teletrabajo? Esto es bien importante porque se establece una obligación adicional a los contratos de trabajo común y corriente, que es el registro de los contratos de trabajo en forma electrónica en la Dirección del Trabajo.
y hay un plazo de 15 días desde que se celebra el contrato, desde que se firma, para informarlo por la vía electrónica que establezca la Dirección del Trabajo. Y a su vez, la Dirección del Trabajo lo que hace es tomar esta información y derivarla a la Superintendencia de Seguridad Social y además al organismo administrador. Evidentemente que si no se cumple con esto, están las multas genéricas del Código del Trabajo. Ok. Perfecto. Hay una pregunta que no tiene exactamente que ver con teletrabajo, pero tiene que ver con estos trabajos que son miti-miti, ¿eh? Como en este caso, la pregunta es de Daniela Merino. Aquí vamos a nombrar a las personas que hacen la pregunta también, ¿eh? Bueno, las que tienen nombre. ¿Cómo aplica la ley cuando un trabajador tiene que trabajar 2 días a la semana presencial y 3 en teletrabajo? Sí, Darío. Ya, perdón. Bueno, la verdad es que la ley se pone en la situación, no necesariamente tiene que ser 100% teletrabajo o 100% trabajo presencial. Se puede pactar que sea una parte como presencial en las dependencias del empleador o en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, y en ese caso van a regir las normas en cuanto a seguridad y salud ocupacional, van a regir las que están dadas cuando estén en teletrabajo o trabajo a distancia. Va a aplicarse 100% el decreto supremo 18 que mencionábamos en la charla anterior y en subsidio del 594, y cuando estén en las oficinas o en cualquier otra dependencia del empleador, respecto a las normas de seguridad y salud ocupacional, el decreto supremo 594, que es el más conocido, que es el que establece las condiciones mínimas o básicas a cumplirse en los lugares de trabajo. Y en ese caso, cuando sea presencial, ¿no es cierto?, va a regir si es que se pactó el pago de locomoción y todas las normas comunes a la relación que haya, que se haya pactado con cualquier otro trabajador que tenga contrato para desempeñarlo en las oficinas o dependencias, cualquiera sea del empleador. Ok, gracias Darío. Aprovechando que Darío lo mencionó, invitarlos también a que una vez que terminemos esta charla, poder revisar también la presentación anterior, ¿eh? La que tuvimos el miércoles 26, porque ahí también se explaya mucho más el desarrollo, ¿cierto?, de las ideas que estamos conversando hoy día también. Así que quedan invitados a revisar esa transmisión que se hizo también por vía Facebook, para que la vean. Bien, Darío, gracias. Vamos a dejar un ratito a Darío descansar para que Mariela nos colabore también y nos oriente con algunas preguntas que tienen que ver también con el tema gestión de los riesgos, ¿no? Hay algo que surgió ese día y que lo clasificamos en varias preguntas que tienen que ver con el rol de los prevencionistas, ¿eh? de los expertos en prevención respecto de la identificación, la evaluación de los riesgos en los lugares de trabajo. Por ejemplo, Francisco Pantoja pregunta, ¿cómo se hace una inspección de las condiciones de trabajo a una persona que trabaja desde su casa? Que lo mismo pregunta Claudia Grandón, por ejemplo, dice, los expertos en prevención deberíamos ir a las casas, casa por casa, evaluando los riesgos, porque las condiciones son distintas en cada caso o en cada lugar donde se trabaja. ¿Ah? Claro. Esas dos preguntas, a ver si las podemos redondear Sí, en una. Claro, o sea, mira, lo más importante es que la verdad es que hay varios elementos acá. El primero es que es importante que recordar que el empleador es el encargado, ¿cierto?, de implementar las medidas preventivas y correctivas del lugar de trabajo que se acuerde para estas labores. Entonces, lo primero es decirles que es necesario hacer una evaluación, una autoevaluación que está indicada, ¿cierto?, en el reglamento, y en base a eso también el empleador tiene sí o sí que elaborar esta matriz que hablamos, ¿cierto?, de peligros y riesgos, de tal manera de saber en qué situaciones va a trabajar el trabajador claramente. Ahora, también se exige que
implementación de medidas correctivas o preventivas se evalúe al menos una vez al año. Entonces, el empleador tiene, ¿cierto?, la posibilidad, o sea, debería hacer esta inspección en el caso del teletrabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con trabajadores que están en la modalidad donde utilizan los medios digitales y también reportan su trabajo a través de esto. Es factible hacerlo a través de medios remotos. Obviamente, ¿cierto?, con la... no pasando a llevar al trabajador, ¿cierto?, en su intimidad. También se puede pactar, ¿cierto?, que pueda ir la persona a hacer esta evaluación, pero sobre todo en este momento que estamos en las condiciones que todos conocemos, lo más importante es tener el menos contacto posible. Por lo tanto, sí se debe hacer esa inspección, pero deben buscar los medios que permitan que se haga sin el riesgo para ninguno de los dos, ni tanto para, ¿cierto?, el prevencionista o para el trabajador. No sé si ahí sí. algo querías... Perdón, si Darío quería comentar algo. Sí, ¿querías comentar algo, Darío? No. Ya. Muy completa. No, se está guardando para las preguntas que vienen después. Eso. Sí. Hay una pregunta que hace Carlos Flores a propósito de las responsabilidades que tiene el empleador, ¿cierto?, respecto de sus trabajadores. Dice, ¿quién asume el costo de la mitigación de los riesgos en la casa? A ver si Mariela me puede ayudar. Sí. Bueno, la verdad es que de mitigación, primero hay que ver cuál es la condición actual, la inicial, porque claramente el empleador, ¿cierto?, tiene que implementar las medidas correctivas y preventivas, como ya lo dijimos. Pero obviamente, ¿cierto?, tenemos que saber cuál es la condición basal. Y esa condición basal, obviamente, va a estar dada por la autoevaluación que tiene que hacer el mismo empleador, ¿ya? Entonces, lo que tenga que ver con el trabajo, acordémonos que es el empleador el que tiene que eliminar los riesgos, controlar los riesgos, ¿cierto?, también reducir al mínimo los riesgos y en el caso que se necesite también, porque no en teletrabajo, pero sin trabajo a distancia, pueden entregar los elementos de protección personal. Y para poder hacer todo lo que les comentaba, que está en el artículo 7, ¿cierto?, del reglamento, ¿ya? Es el empleador el que tiene que entregar, ¿cierto?, los elementos para que eso se pueda cumplir, para que esté en ese momento la condición requerida para el trabajador. Obviamente tiene que ser de manera razonable, no puede ser, ¿cierto?, algo que va más allá de lo que corresponde. Todo lo que tenga que ver con los temas de iluminación, los temas, ¿cierto?, que hablábamos de los espacios de trabajo, todo ese tipo de cosas son las que se tiene la tiene que conocer el empleador, y eso es muy importante, que el empleado, el trabajador, entregue una autoevaluación de su sitio de trabajo, ¿cierto?, fidedigna, que permita establecer qué es lo que se debe hacer y ahí obviamente aparecer, ¿cierto?, las medidas que debe implementar el empleador. No sé si hay algo más, Darío, de ese tema que me puedas... No, en definitiva, es súper importante lo que tú señalas, que la ley aquí comparte, yo creo, responsabilidades entre el trabajador y el empleador, porque de partida le establece que cuando comienza el trabajo en trabajo a distancia o teletrabajo, lo que tú decías, que el trabajador tiene que aplicar una autoevaluación del puesto de trabajo, de acuerdo a modelos incluso que crea o que puede crear el organismo administrador, ¿no es cierto?, claro, cualquiera de ellos, y el trabajador tiene que entregar esto en forma oportuna y tiene que ser veraz. Y si no lo fuere, el empleador tiene la facultad de aplicar alguna de las sanciones del reglamento interno en caso que no se cumpla con hacer esta evaluación, con no entregarla a tiempo o con no ser veraz, porque esa va a ser la herramienta que le va a permitir al empleador, en definitiva, hacer la matriz de identificación de riesgo de peligro y riesgo. Entonces, es un trabajo mancomunado. Perfecto, muchas gracias. A propósito de eso mismo, Darío, a lo mejor nos puedes orientar un poco más. Hay una pregunta que no tiene autor, dice Anónimo,
pero tiene que ver con el rol, de alguna manera, del comité paritario, por un lado, y también el rol de los sindicatos en estos temas, ¿no? Aparecen ahí dos preguntas, una que tiene que ver, ¿qué pasa con los derechos sindicales de un trabajador en este tema del teletrabajo, trabajo a distancia? Y la otra pregunta que está relacionada también con lo que estábamos recién conversando con Mariela, si el representante del comité paritario debería ir a las casas de los trabajadores para aplicar estas herramientas de gestión. Bueno, después hay un tema con los accidentes, pero básicamente quizás las preguntas también orientarlas a los roles que puedan jugar hoy día en este Sí. tema el comité paritario por un lado y los sindicatos por otro. Sí, bueno, la ley parte diciendo que no por el hecho, o sea, que el hecho de que se celebre un contrato con teletrabajo o trabajo a distancia no puede implicar el menoscabo de ninguno de los derechos del trabajador, menos aún de sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, en cuanto a los derechos sindicales, en cuanto se celebre un contrato, el empleador tiene que informarle al trabajador que va a trabajar a distancia cuáles son los sindicatos que existen en la empresa. ¿Y para qué? Para que el trabajador pueda ejercer su derecho a participar o no participar en alguno de estos sindicatos. Y ahora, como el trabajador va a estar lejos de las dependencias de la empresa, si se formara un sindicato después que el trabajador ingresó al régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador está obligado a informarle por escrito al trabajador dentro del plazo máximo de 10 días, señor, se formó este sindicato. ¿Para qué? También, para que pueda ejercer su derecho el trabajador a participar o no en dicho sindicato. Ahora, respecto al comité paritario, el trabajador también puede participar en las actividades del comité paritario porque la ley dice que el empleador tiene que permitir, esto estoy mirando, tiene que permitir que el trabajador pueda acceder a la empresa a cualquier tipo de actividad colectiva que se vaya a desarrollar. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mirándolo desde el trabajador, puede participar en las capacitaciones o las actividades que haga el comité paritario. Y en esos casos es el empleador el que tiene que financiar el traslado del trabajador. Ahora, mirándolo al revés, desde el punto de vista de que el comité paritario pueda ir al puesto de trabajo del empleador, o sea, a su casa o al lugar donde está desempeñando sus funciones, la ley lo que dice es que el empleador podría ir a evaluar el puesto de trabajo con el consentimiento del trabajador. También lo puede hacer el organismo administrador con el consentimiento del trabajador, porque al final del día se trata de invadir la privacidad del trabajador, o puede hacerlo la dirección del trabajo. Ahora, si el trabajador se niega injustificadamente, podría también, señala el reglamento, el decreto supremo 18, podría también aplicársele alguna de las sanciones del reglamento interno. La ley no habla del comité paritario en forma expresa, pero no porque no hable, yo creo que el comité paritario, por la función que desempeña, la conclusión debiera ser que efectivamente el comité paritario también podría ir a evaluar el puesto de trabajo, pero por supuesto que previa autorización del trabajador. Muy bien. Bueno, todavía tenemos algunas preguntas de la sesión anterior que estamos rescatando y veo que también están llegando ya varias preguntas de la gente, de las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook. Así que qué bueno que haya harto interés en poder atender esta temática. Así que vamos a tratar de responder todas las que podamos. Aquí hay un grupo de preguntas que son bien concretas asociados, Darío, a temas relacionados con las horas extra, el registro de asistencia, el horario. Mira, Marisol Gutiérrez pregunta, ¿de qué manera se registrarán las horas extras en la modalidad de teletrabajo? Carlos Flores pregunta, ¿cuál es el medio válido para el registro de inicio y término de la jornada de trabajo en la casa? Y alguien que es anónimo pregunta ¿de qué forma se registra la asistencia y horario de un colaborador que se encuentra en modalidad de teletrabajo? Que son preguntas que apuntan un poco a lo mismo, a ver si nos puedes ayudar. Bueno, la ley no señala un mecanismo específico, sino que usa una
una fórmula más genérica y dice que el empleador tiene que implementar a su costo un mecanismo fidedigno de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo que establece el artículo 33 del Código del Trabajo, que es el que regula cómo se controlan la jornada de trabajo, las horas trabajadas. Por lo tanto, ahí va, en definitiva, va a depender o sea, el empleador va a tener que crear algún sistema que permita que efectivamente el empleador, o sea, el trabajador, de una manera fidedigna, de una manera que no pueda alterarse, controle su inicio y su término de la jornada de trabajo. Y en algún momento incluso yo creo que van a haber muchas consultas a la Dirección del Trabajo para preguntar si este medio es idóneo o no, porque como esta ley está recién partiendo, no sé, pues, será un software en el computador, será cuando inicia su jornada de trabajo, pero ahí tenemos solucionado solamente el tema de los trabajadores que están en teletrabajo. Y nosotros estamos usando indistintamente la palabra trabajo a distancia y teletrabajo, porque el trabajo a distancia es el genérico, o sea, siempre que el trabajo se realice en un lugar distinto al trabajo, a la oficina, a las dependencias del empleador, que podría ser no necesariamente un trabajo de oficina de computador, no sé, podría ser clasificar semillas, por decir alguna cosa. Ahí no hay, el trabajador no está conectado a un equipo computacional para registrar su hora, por lo tanto ahí el empleador va a tener que tener un sistema de registro de horario para que resulte protegido el trabajador y también el empleador pague lo que corresponde. Y cuando hablamos de teletrabajo, es aquel que se realiza a través de medios informáticos, ya sea todo el trabajo por medio informático, o donde tú como trabajador tienes que reportar el resultado de tu actividad a través de medios informáticos. Entonces, cuando es teletrabajo, yo creo que va a ser más fácil hacer ese control. Yo creo que van a haber algunas consultas, me imagino, cuando sea trabajo a distancia, porque o si no, vamos a tener que llegar a lo de siempre, que es el libro de trabajo, pero lo va a tener que llevar el mismo trabajador, entonces se va a producir ahí cómo se lleva el control por parte del empleador. Yo creo que ahí en esta ley hay mucho paño que cortar, porque como todavía es nueva, va a haber muchas cosas prácticas, mucha discusión práctica que se va a ir dando. Seguramente, claro, todavía falta casuística, ¿no? Que tenemos Claro, que y ir como recopilando. la ley usa, claro, y como la Exactamente. ley usa una expresión genérica nomás, un medio fidedigno. ¿Qué es un medio fidedigno? O sea, Exacto. Claro, pueden ser muchos. Así es. Mariela, ¿Ya? Carlos Flores pregunta, ¿cuál es la cobertura de accidentes del trabajo en la casa? Bueno, la verdad es que ahí hay que hacer la diferenciación entre, ¿cierto?, un accidente con ocasión del trabajo. Yo creo que eso es un tema que es muy recurrente. Estaba viendo ahí algunas consultas asociadas al Sí, tema del café, sí. ¿cierto? Mira, si quieres hagamos el paréntesis para también incorporar esa pregunta de Bosvina, no sé quién es Bosvina. Dice, estaba ¿quién, mirando. claro, quién y cómo determina que un hecho, como por ejemplo quemarse con una taza de café en condición de teletrabajo, es o no con ocasión del trabajo, considerando que puede ser un momento de alimentación, dice? Claro, sí, primero, claro, tenemos que hacer la diferenciación, pero primero la jornada laboral, ¿cierto? Nosotros ya partimos, estamos dentro supongamos, de 8 a 5. Esa es mi jornada laboral, que yo ya tengo pactada y es lo que, ¿cierto?, informo al empleador. Dentro de ese periodo hay cosas, ¿cierto?, que son con ocasión del trabajo. Y la verdad es que, como comentaba Pamela, que fue la expositora centro anterior, se habló de que, claro, nosotros durante el día vamos a tomar un café. Entonces puede suceder, ¿ya? Y si es con ocasión del trabajo, obviamente lo que corresponde en todos los accidentes, ¿cierto?, es hacer esta investigación, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer lo mismo que hacemos, ¿cierto?, cuando estamos en la empresa, hacer la investigación, ¿ya? Y obviamente ahí, si se arroja finalmente que es con ocasión, ¿cierto?, del trabajo, inmediatamente se va a activar, ¿cierto?, y se envía a la mutual y, bueno, finalmente va a tener la misma cobertura
que tenemos cuando estamos trabajando, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahora, si en el caso de que la mutual no acepte que es un accidente con ocasión del trabajo, finalmente va a ser la suceso la que va a tener que definir. Ahí, Darío, no sé si me puedes apoyar en el tema del rol de la suceso en este momento, porque probablemente eso va a pasar. Sí, sí, la verdad es que ya se da incluso discusiones cuando en el seno de la misma empresa hay sí, hay alguna desaveniencia entre el trabajador y el empleador, si eso no accidente del trabajo. Eh, el primero que hace bueno, primero que todo, bueno, si se produce un accidente en la casa y el señor se quemó o la trabajadora se quemó, tiene que tener muy claro dónde está la mutual, o sea, y para que le preste sus primeros auxilios, o sea, y le hagan las curaciones correspondientes. Después entraremos a discutir si tiene que ir Claro, sí. si era o no era. Aquí Claro. aplican las mismas normas que para los trabajadores en común, que después el organismo administrador va a decir si es o no accidente del trabajo, en caso así como que se dé de urgencia. Y si el organismo administrador dijera que no, vaya a su sistema de salud privada, esto no es accidente del trabajo, el trabajador siempre va a tener el derecho para pedirle a la Superintendencia de Seguridad Social para que recalifique ese accidente como accidente del trabajo. Y al revés, si el empleador no quiere aumentar sus tasas porque cree que ese accidente no fue a causa o con ocasión del trabajo en teletrabajo, también puede ir a la suceso para pedir una recalificación. Las dos partes pueden hacer eso. Claro, bueno, ahí es importante, o sea, la idea es, como comentamos, es con ocasión del trabajo, obviamente todas las actividades domésticas, probablemente tal, ¿cierto?, que realizamos cuando estamos en la casa y no las realizamos cuando estamos en el trabajo, obviamente inmediatamente quedan fuera de esa incertidumbre. Pero, por ejemplo, lo que comentaba, ¿cierto?, la persona, sí, tomar un café es parte de lo que nosotros hacemos. Entonces es importante ese punto y obviamente hacer la investigación y saber cuáles son los pasos, como decía Darío, y hacer como corresponde la investigación y avanzar en esa línea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para los que se han estado incorporando, recordarles que estamos en este panel, que es la segunda parte de la primera actividad que se hizo hace un par de semanas atrás sobre teletrabajo y las responsabilidades de los empleadores, ¿cierto?, en temas de seguridad y salud ocupacional, y los riesgos de los trabajadores asociados a esta temática, ¿ya? Porque si se incorporaron ahora y no saben bien de qué se trata, de eso es. Entonces, esta segunda parte se trata de responder a todas las consultas que se generaron en esa oportunidad, más las que se han estado haciendo en esta oportunidad. Ricardo, Okay. perdón que te Darío, interrumpa. por favor, sí, dale. Sí, precisamente, como a lo mejor puede haber gente que no participó en la jornada anterior, así un repaso muy genérico. Esto que nosotros estamos señalando no es que sea bajo ningún respecto ideas propias, o sea, sino que lo que ya hay normas que, como tú señalaste al comienzo, que regulan el teletrabajo, y solo a modo recordatorio, el primer texto y el más importante, la ley 21.220, que fue publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2020. Ahí se introdujo el teletrabajo al Código del Trabajo. Luego se dictó el reglamento, que es el Decreto Supremo número 18, que se dictó se publicó el viernes 3 de julio del año 2020, que establece muy pormenorizadamente todo lo que tiene que ver con prevención de riesgo en modalidad de trabajo. Y el otro documento que nosotros mencionábamos en la charla anterior es un dictamen que sacó la Dirección del Trabajo, que la gente que trabaja en prevención de riesgo o la gente que tiene una empresa, es muy importante que conozca ese dictamen. Es el dictamen 1389/007 del 8 de abril de 2020, porque está muy pedagógico sobre qué se entiende por trabajo a distancia, cuándo se debe cumplir, cuáles son los requisitos que debe tener el contrato de trabajo. Entonces, ese dictamen es muy importante, el 1389, que
las personas que asesoran empresas lo puedan tener en su radar y lo puedan administrar, porque en la medida en que le apliquen un checklist a su empresa y vean si cumple o no con este dictamen, van a estar bien preparados primero para proteger a sus trabajadores, cumplir la ley y evitar sanciones innecesarias respecto a esta nueva modalidad de trabajo que se está incorporando. Bien, muchas gracias, Darío. Quisiera volver sobre mis pasos porque han aparecido algunas preguntas que quizás algunas personas no hayan escuchado la respuesta. Aquí, por ejemplo, Paula Maritza pregunta, ¿qué tan responsable es el empleador de suministrar los recursos, tales como escritorios y sillas para las condiciones de teletrabajo, entendiendo que no todos mantienen sus hogares acondicionados con estos implementos? Perdonen que vuelva a hacer la pregunta, pero ha salido varias veces, por eso lo hago. No sé si ahí Mariela puede ayudarnos. Sí, bueno, primero, o sea, claramente esta condición, ¿cierto? Esta condición que tenemos hoy día no nos acompaña mucho para realmente ver lo interesante que puede ser esta ley. Y ahora fue como rápido, ¿cierto? Inmediatamente tratar de acomodarnos en el lugar. Bueno, lo primero es que hasta dónde puede llegar. Puede llegar dependiendo de la labor que tenga que hacer el trabajador. Entonces, lo más importante, ¿cierto?, es que es el empleador el que sabe cuál es la actividad que tiene que realizar el trabajador en el lugar, por lo tanto, es el empleador el que tiene que indicarle al empleador cuáles son las condiciones que tiene que tener. Respecto de eso, hasta dónde puede acondicionar el lugar va a depender, ¿cierto?, de la actividad. Y se puede pactar en algunos casos distintos apoyos. Lo que han hecho las empresas últimamente, ¿cierto?, han estado viendo en qué pueden aportar, porque en realidad la ley no lo dice tan explícitamente, dice tendrá que aportar, pero no dice cómo. Entonces se ha llegado a algunos acuerdos. En algunos casos yo conozco empresas en las cuales han hecho una evaluación y han dicho ya, sillas, ¿ya? Y un mes han dotado de sillas a un grupo de profesionales. Los otros han ido, la mayoría que tiene teletrabajo, que es distinto a lo que decía Darío, que era este trabajo a distancia. En teletrabajo, como trabajamos con medios electrónicos, obviamente hay muchos trabajadores que ya tienen el computador, ¿ya? Y los otros elementos que tienen que ver con la iluminación, ¿cierto?, con los espacios de ventilación, ya eso va a pasar a una etapa siguiente cuando tengamos la autoevaluación que el trabajador va a realizar, ¿ya? Entonces ahí no se dice hasta cuándo, sino que en el fondo se dice proveerá y tendrá que ser hasta cierto punto razonable, no hay antecedentes específicos de qué, pero ya ha habido empresas que desde hace bastante tiempo han empezado a implementar de a poco, entregando algunos elementos a los trabajadores. No sé, Darío, si tú tienes alguna especificación más. Bueno, complementando lo que dice Mariela, que está refiriendo netamente al tema de seguridad y salud ocupacional, a los elementos de protección personal, también hay que tomar en cuenta que respecto a los equipos a las herramientas y los materiales para el trabajo, estos deben ser proporcionados por el empleador al trabajador. Por ejemplo, en la sesión pasada alguien preguntaba, ¿y si yo firmo un contrato de trabajo y ahí en el contrato de trabajo le digo que usted como requisito para trabajar tiene que usar su computador? Iría contra la ley, porque el trabajador en forma expresa dice que el trabajador no puede ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Pensemos, o sea, esto es un tema a lo mejor polémico, pero hay que separar lo que estamos viviendo hoy día, porque estamos en este efecto de pandemia, y muchos trabajos se fueron a teletrabajo, pero por obligación. Pensemos, por ejemplo, en un profesor que hoy día está preparando desde su casa, con su internet, con su computador, las clases. Tu clase. Claro, hoy día pasa porque hay un régimen de excepción. Yes. Pero si estuviéramos en teletrabajo propiamente tal como lo señala la ley, no podría darse esa condición y por lo tanto el empleador tendría que proporcionarle el computador, el empleador tendría que proporcionarle, incluso las empresas que están en teletrabajo están teniendo un cuidado especial hasta por
el gasto de electricidad y por el gasto de internet, porque se ha entendido, bueno, ese es un mecanismo a través del cual el trabajador está prestando el servicio. Entonces, varias empresas han dicho, vamos a poner un valor X para, a lo mejor no para que cubra toda la cuenta de internet, ni mucho menos, pero lo que se podría ser lo que se está ocupando en teletrabajo. Perfecto. También una pregunta que tiene que ver con un tema que tocaste hace un rato ya, Darío, que tiene que ver con los contratos de trabajo. Grecia Tracolaf pregunta, a propósito de la pandemia, ¿no? Y las comunas que se declaran en cuarentena, señala aquí. Cuando se establece cuarentena en la comuna, ¿también el empleador está en la obligación de informar el anexo con la modificación del régimen de teletrabajo? A ver, la pregunta es si por obligación el trabajador tiene que hacer teletrabajo porque el trabajador está en una comuna en cuarentena. Exacto. Claro. Sí. Yo creo que y perdón que use el yo creo, porque en definitiva aquí no hay, aquí todavía se está viendo todo sobre la marcha, claro, pero como es una situación excepcional, evidentemente que no se va a firmar el documento. El trabajador cayó en teletrabajo y va a tener que seguir cumpliendo, pero esa es una situación excepcional que yo creo que la dirección del trabajo va a tener que ponderar. O sea, no podría la dirección del trabajo decir, oiga, pero ¿cómo usted lo mandó a teletrabajo sin firmar el contrato o el anexo? Si se puede hacer, la recomendación siempre es cumplir y hacer el anexo e informarlo. Mejor tomar la precaución. Pudiendo hacerlo, lo mejor es que se haga. Perfecto. En estas situaciones excepcionales, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, hay otra pregunta de Vosvina. Está bien activa Vosvina. Dice, cuando existen suspensiones de energía o servicio de internet por parte de las empresas proveedores de esos servicios, esas horas no trabajadas, por lo menos no de conexión, ¿no? ¿Deben ser informadas y justificadas? ¿Deben reponerse u otra alternativa? Pregunta Vosvina. Mira, aquí la ley nada dice, pero aquí tenemos que irnos a las reglas generales del derecho laboral. En el derecho laboral se establece que cuando el trabajador se encuentra a disposición del empleador y no puede prestar los servicios por la razón que fuera, se entiende que está trabajando. O sea, pensemos, por ejemplo, en un trabajador forestal. Salgámonos de esto, un trabajador forestal que está en el campamento y que no pudo salir a hacer faenas o, no sé, poda, cosecha, porque la lluvia era muy intensa. Se entiende que el trabajador estaba a disposición del empleador y por lo tanto ese tiempo se entiende trabajado. Aquí, en derecho nosotros usamos un dicho que dice, donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición. Por lo tanto, no es responsabilidad del trabajador que no haya querido trabajar esas 2 o 3 horas en que se cayó la compañía eléctrica o se cayó la empresa de servicios de internet. Por lo tanto, no, bajo ningún aspecto se le puede descontar al trabajador, creo yo, siguiendo esta norma general, descontarle. ¿Por qué? Porque el trabajador está a disposición del empleador. Perfecto. Mariela, a ver si nos puedes ayudar con esta pregunta de Beatriz Plasencio. Dice, ¿los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad se deben actualizar según esta nueva modalidad u opción y en cuánto tiempo? La verdad es que sí, inmediatamente sí. Esa es yo creo que las tareas prioritarias que tiene esta ley, ¿ya? Entonces, y hay que hacerlo, o sea, ustedes saben que los reglamentos se actualizan cada vez que hay un cambio. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de que en algún momento conversamos de que es necesaria una visita al lugar de trabajo por parte del empleador o del organismo, podría, ¿cierto?, el empleado, el trabajador decir, no, la verdad es que no acepto que hagan esta inspección. Si no hay razones fundadas, obviamente él podría ser sancionado. ¿Y eso dónde tiene que estar? En el reglamento interno, por ejemplo. Entonces, es de las cosas que trae esta ley que hay que hacerlo inmediatamente.
y como ella pregunta cuándo se tiene que hacer, no, inmediatamente, ¿cierto? Un cambio, hay que hacer esa actualización. Perfecto. Sí, porque, ojo, perdón, Sí, un solo alcance. sí, El por decreto favor. Supremo 18, que es el que reglamenta todas estas materias de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto?, entra a regir en plenitud 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. O sea, 90 días a contar del 3 de julio del 2020. Entonces tenemos agosto, septiembre, octubre. Después del 3 de octubre, o 2 de octubre, porque parece que hay unos días que tuvo 31, la Dirección del Trabajo te puede fiscalizar y te puede decir, bueno, ¿y dónde recogió usted el teletrabajo? Si tiene gente, si tiene personas en teletrabajo, tiene que tener actualizado el reglamento interno, sí o sí. Muy bien. Vuelvo a Mariela, a ver si nos ayuda con esta pregunta también de Vosvina, que está muy activa en redes, igual que Grecia. Dice, al momento de generar las condiciones que pueden afectar la salud de las personas en el teletrabajo, ¿es preferible capacitar esos trabajadores, por ejemplo, dicen temas de limpieza y desinfección, para evitar malas prácticas de estos elementos y que puedan alterar su salud? Así como ventilación, menciona ella, ventilación del hogar y confort acústico, ya que lo cambiamos por ruido ocupacional. Claro, ya no tenemos el ruido ocupacional, pero el confort Claro. acústico es una variable. Ahí dice, van 2 preguntas. Sí. Vamos a O empezar a sea, cobrar. no, mira, primero, la capacitación es parte de lo que dice este reglamento. O sea, primero el empleador tiene que mostrarle los riesgos, ¿cierto?, a cuál está expuesto el trabajador, y debe hacer una capacitación, eso está considerado. Ahora, obviamente la capacitación tiene que ver con la condición del trabajo. Ahora, obviamente en estos momentos, como ella consulta, ¿cierto?, claramente, probablemente va a ser uno de los temas, ¿cierto?, el tema de la desinfección, porque estamos en una situación, como decía Darío, excepcional. Entonces, las capacitaciones están consideradas, deben ser entregadas por el empleador, y obviamente tiene que ver con ocasión del trabajo. Entonces, y como decía ella, dada la situación particular, debe proponerse ese tema como uno de los centrales, porque obviamente la idea es siempre cuidar en todos los sentidos la salud del trabajador. Perfecto. Gracias, Mariela. Darío, parece que querías decir algo, ¿no? Sí, no, complementar nomás lo que decía Mariela, o sea, la obligación de informar aparece regulada en forma muy fuerte en este decreto supremo, y en el artículo 8, junto con señalar que se le deben informar sus riesgos, lo dice y debe quedar constancia por escrito, pero Sí. ¿qué es lo que es lo interesante? Que en el mismo artículo se señalan las cuestiones mínimas que tiene que contener esta obligación de informar. Entonces, a lo menos tiene que cumplir con los requisitos y con las características que se señalan en ese artículo 8, que son a lo menos son como 12 o 13 aspectos. Muy bien. Sí, de hecho había una pregunta que se me había quedado en el tintero de la sesión anterior, que justamente preguntaba por el derecho a saber. Ay, qué bueno que Darío Sí. reafirma que es la obligación de informar. Eso es Lo aprendí importante. lo aprendí con los expertos en prevención de Sí, riesgo, Sí. que me lo Sí. corrigieron. exactamente. Claro, sí, Claro. mira, disculpa, volviendo a ese tema, volviendo a tocar lo que decía Darío, la verdad que estoy viendo acá y creo que es importante indicar que dice, la información mínima que deberá entregar el empleador a los trabajadores considerará respecto al espacio de trabajo, las condiciones que tiene que tener el puesto de trabajo, las condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. Entonces calza, digamos, esto que estamos conversando. El mobiliario que se requiere, le tiene que decir qué se necesita, las herramientas de trabajo y el estado en que tienen que estar las instalaciones eléctricas, que también es un tema muy cotidiano si estamos trabajando en casa. Así que sí, obligación Muy de bien. informar al menos ese tipo de cosas. Artículo 8. Perfecto. Súper claro. Grecia de nuevo, Grecia Tragolaf pregunta a propósito de un tema que estuvo hablando Darío hace un rato atrás, de estos, no sé cómo llamarlos, bonificaciones que pueden entregar las empresas a los trabajadores y trabajadoras que están haciendo teletrabajo. Dice, ¿y esas bonificaciones qué características tienen?
respecto a que si son imponibles, ¿eso está tipificado? Todo esto considerando la contingencia COVID, me refiero a las bonificaciones que buscan compensar, por ejemplo, consumo de luz, internet, etcétera. A ver si nos puedes ayudar, Darío, con eso. Mira, si bien es cierto, la ley no nada dice, pero yo creo que aquí se tiene que aplicar lo mismo que se aplica para la movilización y la colación. No es imponible y no es tributable tratándose de la movilización y la colación, porque es un reembolso de gastos, no es un bono al final del día. Por lo tanto, yo creo que el tratamiento que se le va a dar y que se le debiera dar es el mismo. Ahora, por otro lado, también cuando un trabajador sea desvinculado, siguiendo esa misma lógica, esas sumas también van a tener que considerarse, creo yo, en la base de cálculo para establecer las indemnizaciones a las que tiene derecho el trabajador. Va a pasar, porque lo mismo que pasó con la movilización y con la colación, porque la ley no decía nada si esto se tenía que incorporar o no. La Dirección del Trabajo siempre dijo que sí, los tribunales cambiaban su jurisprudencia hasta que la ley vino a zanjar el problema y dijo, movilización y colación me lo incluye en la base de cálculo. Y como esto también es un reembolso, también debería incluirse, creo yo. Muy bien. Hay un par de preguntas que tienen que ver con el famoso artículo 22, ¿eh? que entre preguntas y un poco también... reflexiones. Reflexiones a propósito de eso, sí. Hay una pregunta, de hecho, que la hace también Grecia, Tragolaf, dice, ¿existe la posibilidad para los casos en que por ocasión de la contingencia COVID se deba cambiar a trabajo a distancia, de cambiar una jornada de trabajo a una jornada ya sea de 45 horas o menos, a una jornada con las características del artículo 22 y establecer una cuota de producción? A ver si se entiende la pregunta. Dice, ¿existe la posibilidad para los casos en que por la ocasión, por este tema del COVID, se debe cambiar trabajo a distancia por un lado, ¿cierto? Y además agrega que se cambia el tipo de contrato, por lo que entiendo, ¿no? Jornada de trabajo de una jornada ya sea de 45 horas o menos, a una jornada con las características del artículo 22. Entiendo que si la pregunta es si se puede o no se puede hacer eso. O sea, ojo, en esta pandemia. Sí. Bueno, la pandemia tiene sus características especiales, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, sea en teletrabajo, sea en trabajo presencial en la oficina, hay que tener mucho cuidado con el artículo 22 porque no es solamente que el trabajador, ¿cómo se llama? No tenga que cumplir jornada de trabajo. Debe ser efectivo que él no está sujeto a fiscalización superior inmediata. No tiene que ver con que sean 45 horas o no. Porque también se cree que hay una tendencia a pensar que cuando la persona tiene artículo 22 prácticamente no tiene limitación de trabajo. No, lo único es que no tiene alguien que lo esté fiscalizando. En la hora de entrada, en la hora de salida, trabaja más por objetivos. Pero ello no implica que va a tener que estar necesariamente trabajando mucho más horas. Y es más, la ley se hace cargo en forma expresa de ese tema y dice que se presumirá que el trabajador está afecto a jornada ordinaria de trabajo, o sea, no hay artículo 22, cuando el empleador ejerciere una supervisión o control funcional sobre la forma y la oportunidad en que se desarrollen las labores. Vale decir, más que por el tiempo, es que efectivamente se pueda demostrar que ese es un trabajador que no está sujeto a una fiscalización, a una supervisión directa de parte del empleador. Yo creo que este va a ser un tema de mucha polémica cuando entremos en régimen normal de teletrabajo, porque va a haber mucha tendencia, creo yo, a artículo 22 que a lo mejor no necesariamente van a cumplir, va a cumplir con los requisitos. Y este es un artículo, esta posibilidad que haya artículo 22 ha sido motivo de muchas polémicas porque hay muchos profesores de Derecho del Trabajo que estiman que al poner la posibilidad de artículo 22 en el teletrabajo o trabajo a distancia, se está como
se estaría perjudicando, se estaría precarizando el trabajo de los trabajadores. Entonces, esto yo creo que es un punto que va a ser de polémica en su momento. Perfecto. Excelente. Voy a volver un poquito a lo que estaba mencionando Mariela hace un rato atrás a propósito de una pregunta que hace Marcelo Romero ahora, que tenía que ver con esto de la limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, donde Mariela hacía la referencia, ¿cierto?, a lo importante que era la capacitación. Entonces aquí Marcelo pregunta, la pregunta de limpieza y desinfección apunta un poco a la tendencia, dice ahora, del uso de amonios y otras soluciones de cloro en los hogares, sin mayor supervisión o control. No es pregunta, es un comentario. A propósito del uso y Claro. abuso, ¿cierto?, de los desinfectantes, ¿no? Claro, bueno, ahí la verdad es que, bueno, pensando en teletrabajo, ¿cierto? Tiene que ver con cuáles son las especificaciones también de los equipos que estamos usando. Pero, claro, ahí yo creo que lo que les comentaba, esto de la información mínima que el empleador le va a tener que indicar a los trabajadores a este punto que dice que condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo, creo que es un tema que también se va a tocar, probablemente no tan detallado y pensando en el uso ahora particular de este amonio cuaternario. Pero obviamente sí, en teletrabajo y tiene que considerar los aspectos de orden y aseo, más aún, ¿cierto?, de la condición que estamos hoy día, va a ser un tema que se va a tocar, pero es un tema particular que el empleador, al informar, ¿cierto?, dará las condiciones y quizás habrá un procedimiento particular para el lugar o el espacio que esté ocupando el trabajador, más que la casa, digamos, eso. Perfecto. Sería parte. Bien, gracias por complementar. Ya van a ser las 5 y todavía nos quedan algunas preguntas. Ha sido un bombardeo, ¿eh? Todo bueno. Todo bueno. Espero que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Bueno, hay una pregunta que se ha tocado el tema en otras preguntas, pero de todas maneras quizás sería bueno hacer el reforzamiento. Dice, ¿en qué consiste el derecho a la desconexión y cómo se debe cumplir? A ver si Darío ahí nos puede ayudar. Bueno, el derecho a la desconexión, sí, este es un tema de que no importa que el trabajador esté en el artículo 22, que esté con jornada de trabajo, pero el empleador tiene que asegurarle sí o sí al trabajador que va a tener a lo menos 12 horas continuas desconectado del trabajo o del teletrabajo. O sea, la ley lo establece en forma obligatoria y además cuando se regula el contenido que va a tener el contrato de teletrabajo, se debe señalar en forma expresa también este derecho a desconexión del trabajador. 12 horas continuas, o sea, Ni un correo pasado. Ni un correo pasado debería ser. Eso debería ser, sí. Porque si no, pero, claro. ¿Puedo comentar algo? Claro. Sí, que, por favor. Por ejemplo, 8 horas seguidas, Darío. Por ejemplo, una persona 12, perdón, ya. Se sienta a las 8, ¿cierto? De la mañana. Claro. Ya. Termina a las 8. Apenas alcanza, ¿cierto?, a dormir y ya tiene que estar a las 8. ¿Cómo se puede manejar en la cotidianidad? Un poco que quería que lo comentáramos, porque es lo que pregunta la gente, o cercanos también, cómo se sienten mucho más presionados y cómo abordar este punto. Sí, es que claro, lo que pasa es que hay un error, yo creo, conceptual de la parte empleadora y también de los trabajadores, que se cree que el trabajador que está con artículo 22 puede estar trabajando hasta cualquier hora. Salgámonos del teletrabajo. En una empresa común y corriente está la tendencia, pues, es artículo 22, entonces tiene que estar disponible 24/7. Claro, da lo mismo que se vaya a las 10 de la noche, claro. No, pues, claro. Tiene que trabajar una jornada similar. O sea, nada dice
que va a estar obligado a trabajar más de 45 horas. Lo que dice es que él no va a estar sujeto a fiscalización superior inmediata, tiene que trabajar por objetivo, Sí, po. pero nada, o sea, a ver, tampoco se puede interpretar como tiene derecho a 12 horas de desconexión, entonces yo empleador, tengo derecho a que esté trabajando conmigo 12 horas. Esa es una lectura errónea, o sea, absolutamente que no es el espíritu de la ley. Pero se lee bastante así. Qué buen punto, ¿eh? Sí, sí, y como esto nos pilló muy en el aire en la pandemia, yo conozco muchos profesionales que se quejan de que lamentablemente la lógica que se ha dado es que se da el ejemplo que decía Mariela, trabajar de 8 a 8, pero no es ese el espíritu del derecho a desconexión. Bien, perfecto. Una pregunta que me llamó mucho la atención, ¿eh? Dice de Yanko, dice, ¿las reuniones con compañeros de trabajo dentro o fuera del horario laboral? Así, algo. Yo entiendo que no se pueden hacer reuniones en este momento. Pero yo creo que creo que claro. máximo 10 personas, ¿no? Pero yo creo Bueno, que las lo presenciales. preguntaba, claro, yo creo que lo preguntaba no presencial, yo supongo. Sí, po, sí, po. Ya. Bueno, de hecho nosotros en la universidad, cuando hay cumpleaños de algún colega, nos juntamos un ratito por Zoom y le hacemos lo que llamamos ahora el Zoompleaños. Está bueno. ¿Ah? El Sí. Zoompleaños. Claro, bueno, tratando, digamos, de ver esa respuesta, la verdad es que en horario laboral todo lo que tenga que ver con actividades propias del trabajo es parte del trabajo. Ya ahora, si hay reuniones que tengan que ver con cierto comentar o hacer más vía social, la verdad es que eso está fuera del alcance de esta normativa. Entonces, no sé si eso... Sí, claro, y eso que tú, Claro, eso que tú bromeabas con el Zumpleaños, ¿no es cierto? Aquí, o sea, uno de los elementos que tiene que preocuparse también el trabajador es del aspecto psicosocial del trabajador. Es súper relevante eso. Vamos a tener un trabajador aislado a sus compañeros de trabajo, trabajando en la casa. Olvidémonos de la pandemia por un momento. Entonces, tienen que existir estos pequeños espacios en que el trabajador pueda sentirse parte del colectivo que es la empresa. Entonces, tienen que haber pequeñas instancias, no va a ser solamente una máquina productiva que esté desde la casa. O sea, exacto. Qué buen punto que tocaste, sí, porque efectivamente el trabajo es un fenómeno social. O sea, necesitas la interacción. De hecho, Marcelo Romero también vuelve a hacer una pregunta a propósito, llevándonos un poco al tema de listas 21, ¿no? Lo que significa el tema, los riesgos psicosociales, ¿cierto? Dice, ¿cómo conversa la doble presencia con teletrabajo o trabajo remoto? Si hay alguna indicación a ello, si algo en esta ley del teletrabajo hace mención al tema psicosocial también. Lo nombra sí. Como, además de que el empleador debe preocuparse de los temas ambientales y ergonómicos, también habla del psicosocial, en todo caso bastante general. No voy a buscar acá. No. Es uno de los elementos que tiene por los cuales tiene que evaluar velar el empleado, sí, evaluar. Sí, pero no hay mucha especificación, solo lo nombra así como ambientales, ergonómicos y psicosociales. Ya. Sí. Bien, pues yo creo que hay una pregunta que es un poco, que nos invita a la reflexión, porque ya yo creo que vamos a ir cerrando con las preguntas, y que tiene que ver con algo que mencionó Darío hace un rato atrás, la pregunta de Jorge Riquelme. Dice, ¿será precaria la ley actual? Es muy abierta la pregunta. Bueno, y hay que hacerse cargo de ello. Es como para otro seminario, ¿no? Sí, no, la verdad de las cosas es que aquí las opiniones siempre se dividen y efectivamente hay personas que consideran que este teletrabajo o trabajo a distancia, como está regulado, podría conducir de alguna manera a la precarización de los derechos laborales. Como yo decía, sobre todo la posibilidad de que exista el artículo 22 ha sido muy criticado por muchos profesores de derecho laboral.
pero también está desde la óptica con la cual tú la mires. El otro día leía un artículo en Argentina que hacían un parangón con nuestra ley de teletrabajo con respecto a la que ellos tienen. No me acuerdo en qué diario fue, pero ellos decían que la nuestra era una maravilla al lado de la que estaban dictando ellos. Entonces también es un tanto subjetivo de repente la opinión que uno pueda dar, pero al final del día va a depender también. Parece que tenemos buen lejos en varias cosas, pero buen lejos claro, nomás. sí. Entonces, sí ha tenido muchas críticas, hay que hacerse cargo de que efectivamente hay personas que piensan de que la forma como está regulado podría prestarse para precarización. Yo creo que al final del día, cuando ya se entre en régimen normal, eso creo yo, sí, ahí vamos a saber ahí se va a vamos a poder realmente. evaluar, sí, se va a poder evaluar y a lo mejor van a Mm. surgir modificaciones, a lo mejor, y la dirección del trabajo va a cumplir, o debiera cumplir un rol bien importante en fiscalizar cómo se está dando cumplimiento a esta ley de teletrabajo. Y Perfecto. por otro lado, como hablamos que llegó el teletrabajo en este momento, ¿cierto? En pandemia, la verdad es que hartas personas le tienen como, ya no quieren, ni siquiera quieren experimentar. Entonces va a tener que pasar un tiempo, como dice Darío, de que entre en régimen, de que vayan saliendo, ¿cierto? Algunas precedentes, y ahí vamos a poder hacer una evaluación. Todavía nada. Efectivamente. Bien, pues yo creo que ya es hora de ir cerrando este panel. Cerrarlo también no con preguntas, sino que con algunas personas que nos han hecho llegar los agradecimientos y las felicitaciones por esta actividad. Se las transmito a Mariela y Darío, Gracias. agradecidos por su participación, por su voluntad de poder ayudarnos a orientar todas las dudas que genera este tema hoy día. Agradecemos entonces a todos y a todas su participación en esta actividad. Nuevamente darle las gracias a Mariela y a Darío y a Pamela, que nos ayudó en la primera presentación, a profesionales de Sustainable Value. Y bueno, ya retirándome, ¿cierto? Dejo a Isabel, quien nos va a entregar una importante información. Me despido de todos Gracias. quienes nos hayan visto a través de todas las plataformas digitales. Así que Hasta muchas luego. gracias Gracias. Muchas a gracias a todos, ustedes. que estén muy bien. Así Muchas que gracias. dejamos ahí a Gracias. Isabel. Chao. Que estén muy bien, adiós. Chao. Muchas gracias, Ricardo. Antes de despedirnos, queremos invitarles a la charla Electromovilidad y la futura normativa de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, organizada por el Departamento de Electrónica e Informática de la sede Concepción, que se realizará el próximo jueves 3 de septiembre a las 11:30 horas y será transmitido por la plataforma Zoom. Más información de este mismo evento lo pueden revisar en la agenda de la página web de nuestra universidad. La Universidad Técnica Federico Santa María les agradece su presencia en esta actividad y les desea una muy buena tarde. Muchas gracias nuevamente por su asistencia.